impedancia de varias maneras. Una dijimos, una forma polar de Steinmetz, una forma trigonométrica, como esta acá, y como también una forma binomial, o sea, como suma de un valor real más un valor de número imaginario puro. Ahora que voy a admitir más gente acá que está queriendo entrar. Mamito. Listo. Agostina Bianca. También. Perfecto. ¿Está? Bueno. Acá tenemos, por ejemplo, distintas representaciones de impedancia. Por ejemplo, fíjense, acá yo puse el número 3 más J20. ¿Qué significa ese 3 más J20? Significa de que hay una resistencia de 3 ohm en serie con un 20 ohms de reactancia inductiva. Obviamente que es un número imaginario. Todas las reactancias van a ser números imaginarios puros. Entonces, si la combinación de 3 más J20 me representara un valor en módulo que puede ser como una representación de este tipo, que está de la fórmula de Steinmetz, en el cual, por ejemplo, el 14,1 será el valor del módulo de la impedancia. Y el ángulo 45, que está ahí, que nosotros lo vamos a representar con un simbolito así de ese tipo, o a lo sumo un número, un angulito recto, así indicando que es un número, que es un ángulo. Entonces, este será el módulo de la impedancia y este será el argumento de esa impedancia. ¿Profe, es una variante de la forma polar? Claro, claro. Steinmetz, lo único, en vez de escribir 14,1 por E a la J45, directamente vamos a utilizar, ponemos 14,1, un angulito, y ponemos el 45. Obviamos el E, porque sabemos que el E ya está, siempre. Nada más que, bueno, es una forma representativa, nada más, que justamente lo inventó Steinmetz. No se mató mucho pensando, pero por ejemplo, acá al lado, por ejemplo, esta sería una impedancia también expresada en forma trigonométrica, donde 40 corresponde al módulo de esa impedancia, multiplicado por coseno del ángulo correspondiente, más j seno del ángulo del argumento ese. Entonces, ahí tenemos toda la forma de representar para el caso de una impedancia de origen inductivo, o sea, donde hay siempre una bobina. Fíjense cómo sería el de un capacitivo. ¿Qué cambia en la parte cuando es binomial? Y que el J siempre es negativo. Eso ya me está indicando de que es un capacitor, no es una bobina. En la polar, ¿cómo lo identificaría? Y que el ángulo es negativo. ¿Por qué? Porque está justamente en el cuarto cuadrante. En cambio, acá arriba era el ángulo positivo. En la fórmula exponencial también, fíjense que también el ángulo queda como menos j, en este caso, y acá antes estaba con más j, indicando que era inductivo, y acá este menos me indica que es negativo. Y en el caso del trigonométrico, bueno, evidentemente nos damos cuenta, dado que el ángulo, los ángulos que están marcados acá, internos del coseno y del seno, son siempre negativos, indicándonos que hay un capacitor. ¿Está? Bueno, con la calculadora yo quiero que ustedes se entrenen, busquen el manual, lean un poco y vean cómo se puede hacer un pasaje
Fíjense que esto es muy fácil en la calculadora para operar y para cuando hagamos ejercicio, porque imagínense que yo tengo que operar un número, supóngase de que hay una impedancia de origen inductivo como esta, 3 más J20, en paralelo con un 10 menos J10. Imagínense que van a tener que... ¿Cómo se hace un paralelo? Bueno, los paralelos se resuelven de la misma forma que resolvíamos los paralelos de la resistencia. O sea que habrá que hacer uno, si esta es la impedancia 1 y esta es la impedancia 2, será 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2. Pero resulta que cada Z1 y Z2 son números complejos. Y habrá que operar con complejo para poder hacer toda esa operación, ¿no es cierto? Saber sumar números complejos, multiplicar números complejos, dividir números complejos y restar números complejos. Bueno, y evidentemente que para hacer esas operaciones en complejo, a veces si se me tengo representada un número, por ejemplo, con esta expresión 3 más J20, que es una expresión binomial, para sumar, supongamos que yo tuviera que sumar, porque están en serie estas dos impedancias, es fácil, porque yo sumo la parte real y listo, imaginaria con imaginaria. Pero si la tengo que hacer en paralelo, donde yo ya tengo que hacer, por ejemplo, Z1 por Z2 para resolver un paralelo, evidentemente voy a tener que multiplicar 3 más J20 por 10 más J10. Evidentemente que uno lo puede hacer así en esta forma, pero más fácil sería multiplicar si está en forma polar, porque fíjense, suponemos que tengamos este polar por este polar, ¿cómo hacen? Y multiplican 333 por 1 y los ángulos directamente se suman con los valores, o en este caso sería 45 menos 72. Entonces es más fácil. Entonces a veces vamos a tener que, cuando tengamos una impedancia, tener que saber pasarla de una forma binomial a una forma polar para poder operar de una manera más rápida. ¿Ok? Bueno. Vayamos a unas características fundamentales, que incluso esto lo deben haber visto en el teórico, pero ¿qué hace una impedancia de origen resistivo, inductivo y capacitivo, como están expresadas ahí, cuando yo le aplico una corriente alterna? Y ocurren cosas características, en el cual, por ejemplo, si es una resistiva pura, ustedes acá yo he representado los gráficos de tensión que están aplicados a ese circuitito con el gráfico de corriente que circularía en ese caso por ese mismo circuito. Bueno, ¿cuáles son las características? Las características son que si es resistivo puro, la corriente toma un valor de origen senoidal también, al igual que la tensión, pero hay algo que vemos que la corriente va totalmente en fase con la tensión. O sea, no se desfasa la forma de onda de la corriente en ningún... Cuando es cero la tensión, la corriente es cero, y cuando es cero, cuando es máxima la tensión, la corriente es máxima. Pero ¿qué pasa cuando es inductivo? Bueno, cuando es inductivo, esta tensión que yo aplico senoidal, como esta que está acá, la B máximo por el seno omega t, la corriente sigue siendo senoidal, pero con un desfasaje en ángulo de 90 grados con respecto a la tensión. La corriente se atrasa 90 grados la tensión. Por eso ponemos acá que I, que sería esta curvita que está desfasada, como un valor de I máximo por el seno de omega t menos pi sobre 2, indicando que hay un desfasaje justamente de 90 grados. Y si es capacitivo, ocurre exactamente lo mismo, pero opuesto. La corriente se adelanta 90 grados. O sea, cuando la tensión es cero, la corriente es máxima, positiva. Entonces, la expresión estaría dada por el I máximo del seno de omega t más pi sobre 2. ¿Ok? Bueno, esas son las características de los circuitos en corriente alterna. Y ustedes preguntarán, ¿por qué? ¿Cómo sería la corriente si hubiera una combinación de elementos? O sea, si fuera una resistencia en serie con una bobina, o
resistencia en serie con un capacitor. Bueno, es muy sencillo. Simplemente lo que termina ocurriendo que si hubiera una resistencia acá, el desfasaje sería un poco menor a 90 grados. Un poco menor a 90 grados. Y el adelanto de corriente sería un poco menor también de 90 grados. Entonces, como máximo puede atrasar 90 grados si es puramente inductivo. Y como máximo puede adelantar la corriente 90 grados si es puramente capacitivo. Entonces, si hay una resistencia, en vez de que sea pi sobre 2, y bueno, adelantará, en vez de 90 grados, adelantará 70 grados, 50 grados. Pero nunca va a pasar de los 90 grados. Eso es lo que quiero que quede claro. Lo mismo con esto. Como máximo de retraso van a ser menos 90 grados. Pero si hay una resistencia, el retraso se va achicando. 70 grados, menos 30 grados, etcétera, etcétera. Bueno, acá abajo lo que vamos a tratar de explicar ahora es vamos a tratar de representar todos estos valores de corriente que nosotros los dibujamos con una forma de onda acá y que lo podemos representar también como un número complejo, porque ya que si voy a dividir una tensión que es compleja, dividido un elemento que nosotros le hemos denominado impedancia, que también es un número complejo, evidentemente que el resultado de dividir dos números complejos será otro número complejo. Por lo tanto, la corriente también será un número complejo. ¿Ok? Y para eso, nosotros vamos a tratar de representar ahora las tensiones y las corrientes. Ya sabemos cómo representar las impedancias en el plano complejo, pero ahora vamos a tratar de representar las tensiones y las corrientes en el plano complejo. O sea, todo es re complejo, como se dan cuenta. Bueno, para eso vamos a imaginar acá que tenemos un vectorcito en el plano imaginario que tiene, por ejemplo, una longitud, y le voy a llamar Vm para que vayamos ya asociando a la tensión. Pero ahora piensen que es simplemente un número imaginario que está colocado justamente en este punto y que su módulo vale Vm y que su ángulo en el plano imaginario es 0. En este caso, ese vectorcito yo lo empiezo a mover, pongo un número imaginario aquí, como que tenga 45 grados, y acá lo pongo como si fuera 90 grados. Entonces, como la expresión de una tensión, dijimos que lo podíamos representar como V máximo por E a la J omega T, entonces el tiempo lo tomamos igual a 0 en este caso, el omega T también tendrá un valor 0, o sea, omega T es 0. Por lo tanto, la representación trigonométrica de una tensión B máximo por E a la J tita estará dado por un B máximo por el coseno de omega T, que es 0, y seno de omega T, que es 0. ¿Está? Ahora bien, pensemos que va transcurriendo el tiempo, partimos de un tiempo igual a 0 con la posición esta, y que ahora ese vectorcito en otro tiempo, más tarde, ese vector está girando, empieza a girar, y decimos y pensemos que para un valor de tiempo tal que yo le doy arbitrariamente pi sobre 4 omega,
un valor. El omega t me valdrá justamente pi sobre 4, porque voy a multiplicar 2pi por pi sobre 4 omega. Entonces me queda que omega t vale pi sobre 4. Si yo lo llevo a la forma de Steinmetz, que tiene la tensión expresada, me quedará el B máximo por coseno de pi sobre 4 y J seno de pi sobre 4. Lo mismo hago para un tiempo posterior, cuando el tiempo valga pi sobre 2 omega. Si el tiempo es pi sobre 2 omega, justamente el omega t me va a dar pi sobre 2. El vector está posicionado justo acá a 90 grados. Entonces, la tensión va a valer V máximo por coseno de pi sobre 2 y más J seno de pi sobre 2. Entonces, a medida que va girando, que va pasando el tiempo, ese vector es como que va girando. Y justamente todo esto es que si estamos en el plano complejo y hay un vector que va girando de acuerdo a que va transcurriendo el tiempo, entonces ese vector será un vector que le vamos a llamar de tensión, que le llamaremos fasor. Y ese fasor será un vector que, según el tiempo, es un vector que está girando, constantemente girando. ¿Y de quién va a depender esa velocidad de giro? Va a depender únicamente de los valores de frecuencia, o sea, los valores de tiempo. Recuerden que el periodo es función, en la frecuencia es la inversa del periodo. Por lo tanto, si el vector giratorio de tensión, como lo tengo acá representado, a ver que se me corra, aquí, yo podría pensar a ese vector como un vector que sabemos que siempre está girando. Gira y da la vuelta y da la vuelta de acuerdo a la velocidad de la frecuencia. Y por lo tanto, la corriente también será un vector o un fasor, que le vamos a llamar de ahora en adelante, también será un fasor giratorio. Y acá demuestra, en este gráfico que yo hago, dibujo los dos fasores que están girando en sentido antihorario, presentación sobre el eje, que las ordenadas son tensiones y que la abscisa es omega t, la proyección de cada punto a medida que este vector va girando me va representando la forma de onda senoidal, tal como lo decía nuestro amigo Steinmetz. Por lo tanto, entonces, toda tensión alterna y toda tensión corriente alterna la podremos representar por fasores, que podemos hacer una representación fasorial estática. ¿Qué significa estática? Que bueno, yo dibujaré un vector dibujado con un cierto ángulo, que está quieto, pero que sabemos que ese vector o que ese fasor está continuamente girando en función del tiempo. ¿Ok? Entonces, esa es la manera que nosotros representamos ahora a todos los parámetros de tensión, corriente e impedancia. Con números complejos, y a las tensiones y a la corriente también serán números complejos y la vamos a representar vectorialmente a través de los fasores. Y por lo tanto, cuando yo divida un fasor de tensión sobre un fasor sobre una impedancia, obtendré un fasor de corriente. Y en ese caso, ¿qué termina pasando? Estaremos en presencia de lo que denominaremos la ley de Ohm fasorial, porque dividimos fasor de tensión sobre un número complejo y obtengo un fasor de corriente. Y eso es lo que estamos queriendo llegar. ¿A qué es la ley de Ohm fasorial? Acá yo he representado la corriente, en esta línea que estoy marcando, la corriente como un valor de tensión en función del tiempo sobre la impedancia. ¿Pueden cerrar el micrófono, por favor?
Bueno, si tengo una tensión que responde con función del tiempo, esa tensión en función del tiempo por Steinmetz la puedo representar como un B máximo por E a la j omega t. Y a esta Z, que era la impedancia que vimos recién, la puedo expresar también con un valor de Z módulo por E a la J phi, siendo phi el ángulo que forma el módulo de ese número complejo, que dijimos que si era negativo era presencia de una resistencia y un capacitor, y si era positivo este ángulo era una resistencia y una bobina. Si yo divido estos términos, como para ejercer la famosa ley de Ohm, me queda que Vm sobre un Z es una corriente, y será una corriente máxima, dado que Z es una constante. Entonces, este será un valor de I máximo, y me queda por E a la J omega T menos J phi, que era justamente este J phi correspondiente al ángulo de la impedancia. Entonces, vemos que esta corriente, como dijimos, va a ser un fasor, pero fíjense, va a tener un ángulo de omega t menos phi, omega t menos phi. Y el ángulo de esa corriente, omega t menos phi, va a depender siempre del tipo de impedancia que tengamos. Si el phi, por ejemplo, fuera negativo, el caso que fuera una RC, entonces tendríamos que la corriente sería un omega t más phi. Entonces, siempre ese fasor tendrá un ángulo dependiente del tipo de impedancia que nosotros estemos colocando en nuestro circuito. Bueno, como a nosotros no nos interesa el tiempo, porque cuando se generan tensiones alternas, sobre todo en cualquier sistema de distribución eléctrica, el valor de la frecuencia es constante. Como dijimos, la frecuencia en nuestro país tiene un valor de 50 Hz y la pueden leer siempre en cualquier sticker que tenga el electrodoméstico en su parte posterior, donde dice que hay tensión de aplicación, tensión alterna, frecuencia 50. Entonces, si la frecuencia va a ser constante, yo me puedo independizar de ese tiempo y directamente considerar para un valor de tiempo igual a 0, podría llegar a expresar directamente los valores de la ley de Ohm, esta fasorial que queremos llegar, sacando al tiempo, dado que fuera un valor que está constante, algo que no va a depender del tiempo. O sea que, ¿por qué? Porque la frecuencia es constante. Entonces, si el tiempo, elimino ese tiempo, para eliminar ese tiempo, yo lo que puedo hacer es multiplicar. Fíjense, yo acá puse E a la J omega T más alfa. Esto sería una tensión que, si yo lo veo acá, por ejemplo, esta sería una tensión que arranca justamente desde cero, pero si esa tensión para un determinado tiempo, en el tiempo igual a cero, tuviera un desfasaje, o sea que arrancara con esta forma de onda un poquito más atrasada, entonces yo esta forma de tensión podría expresarla como un E a la J omega T más un ángulo de inicio, que para el caso en que sea igual a 0 va a tener un valor ya predefinido. Entonces, no sé si me están entendiendo, porque quiero dibujar para poder explicarle esto. A ver si encuentro un lápiz. Acá. A ver. En este... ¿Dónde está el...? No. A ver. El dibujito de la onda es.
acá. Esta tensión, esta o esta, cualquiera de las tres tensiones que yo apliqué a ese circuito, yo sé que para tiempo igual a 0, el ángulo es 0. Pero puede ocurrir de que para tiempo igual a 0, el ángulo no sea 0, no me dé 0. Y respondería, por ejemplo, a una tensión que tenga esta forma, que arrancara así. Esa tensión, para tiempo igual a 0, tiene un valor ya. O sea que no vale 0 como valía 0 para este punto. Entonces, evidentemente, desde acá hasta este punto, acá hay un ángulo que me va a definir, un ángulo tita, que, mejor dicho, ángulo alfa le voy a poner porque abajo le puse alfa. Acá hay un ángulo alfa que me está diciendo que para tiempo igual a 0, la tensión ya tiene un valor. En este caso es un valor que, bueno, representa este punto de la representación de la forma de onda. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula de Stein en una manera general? Quedaría que mi tensión sería, antes que era B máximo por E a la J omega T, yo tendría que decir ahora en forma general que puede ser una tensión de E a la J omega T más un alfa. Y dividido una impedancia E a la J phi. Cuando yo haga la relación esta, me va a quedar que directamente me va a quedar como E a la J omega T más un J a la alfa menos J phi. Y en definitiva, me termina quedando una corriente que va a tener también un ángulo y que también va a estar incluido ese ángulo alfa que yo puse allá si la tensión tuviera un desfasaje inicial. Y por supuesto, la corriente tendrá un atraso distinto con respecto al cero. Por lo tanto, entonces, a ese término que está acá, que yo obtuve acá, fíjense, yo acá estoy usándole a la J omega T, pero yo dije que el tiempo a mí no me interesa, porque al fin y al cabo es un vector giratorio. Es un vector giratorio que está constantemente girando a una velocidad dada por la frecuencia. ¿Y qué puedo hacer si sé que es un vector giratorio de ese tipo? Bueno, yo puedo agarrar y multiplicar arriba y abajo a esta expresión por un E a la J omega T. Y el término no me va a variar. Cuando yo multiplique arriba y abajo por E a la J omega T, hago desaparecer de cierta manera el valor de E a la J omega T. Se me cancela. Entonces, de esa manera, directamente me queda que mi expresión queda dado por B a la J alfa sobre un Z por E a la J phi. Y como resultado, una I por a la alfa menos phi. Ahora, como yo aquí, también aparte de haber eliminado el E a la J omega T, voy a hacer dividir por raíz de 2 a ambos miembros. Yo divido a este término y a este término de este lado por raíz de 2. Esta expresión no va a alterar, pero sí va a quedar el valor de Bm dividido raíz de 2. Si queda este Bm, dijimos que era el valor máximo. Y acá me queda de este lado el Im dividido raíz de 2. En corriente alterna, y lo vamos a ver más adelante, que un valor máximo dividido raíz de 2 corresponde a lo que nosotros vamos a denominar el valor eficaz de esa tensión y el valor eficaz de esa corriente. Entonces, a ese término, Bm sobre raíz de 2, yo le llamo B ahora, le saco el máximo. Y es un valor, justamente un valor eficaz de esa tensión. Y de este lado, este I pasa lo mismo. Desaparece el I máximo y me queda
el valor eficaz de esa corriente. ¿Por qué me interesan los valores eficaces? Porque cada vez que yo agarro un instrumento para medir la tensión alterna en algún toma corriente, en algún artefacto, donde haya una tensión sinusoidal como la que hemos representado allá arriba, siempre los instrumentos miden valores eficaces de tensión y valores eficaces de corriente. Y se demuestra que los valores eficaces están dados para una forma de onda sinusoidal dividido el valor máximo sobre raíz de 2 da siempre el valor eficaz y es el que mide los instrumentos. Bueno, en definitiva, mi ley de Ohm fasorial queda directamente expresada desde la forma esta que está aquí. Esta o esta. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. El valor eficaz es por lo general el que se muestra sobre todo en los osciloscopios, ¿no? No. El osciloscopio te muestra siempre esto. Te muestra la onda, pero para medir. Esto. El valor en el osciloscopio te aparece esto. Sí. Te aparece la forma de la onda. Donde vos podés agarrar, según donde vos quieras medir, vos podés saber cuánto vale en este punto, pero es instantáneo. ¿Por qué? Porque el osciloscopio dibuja la forma de onda en función del tiempo. Sí. En cambio, los instrumentos digitales, cuando vos medís, directamente obtenés un valor, un número, pero ya no son valores instantáneos, sino que son valores eficaces. Son valores que dependen del valor máximo de esa tensión dividido el raíz de 2. Acá. El valor máximo dividido el raíz de 2. Entonces, de esa manera, por eso es importante conocer el valor eficaz. Y representamos ahora al fasor de tensión, que antes dependía del tiempo, imagínense que está acá más abajo, a ver, acá. Por ejemplo, un valor de fasor de tensión, que dijimos que son fasores giratorios, siempre están girando en este sentido. Pero al estar multiplicado por E a la J omega T, son fasores en el dominio del tiempo. En cambio, cuando yo me desligo del J omega T y dejo directamente, elimino el J omega T de ese, como hicimos anteriormente matemáticamente, me queda directamente un vector. Elimino el J omega T y divido por raíz de 2, ¿no? Y divido por raíz de 2. Me queda directamente los mismos vectores con los mismos ángulos, pero de magnitudes más chicas. ¿En cuánto más chica? Y en raíz de 2, porque antes este era un valor máximo, En cambio, al dividirlo por raíz de 2, B máximo sobre raíz de 2, obtengo el valor eficaz de tensión. Y es un vector más cortito, pero sigue manteniendo su ángulo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Bueno, como ejemplo, veamos un ejemplito rápido antes que se me acabe el tiempo. Acá, veamos. Yo tengo aplicada esta tensión y tengo una impedancia Z que no sé cuánto vale. Pero me dicen que el dato, que esta es la corriente que circula. Y están expresadas las dos corrientes como un valor trigonométrico. Me dan los datos de la pulsación, o sea, del valor de omega. ¿A dónde dice acá? Bueno, el dato es esto. Omega vale 5000. Si yo tengo el omega, que sabemos que vale 2pi por f, puedo obtener cuánto vale la frecuencia. En este caso, este ejercicio sale 796 Hz.
Entonces, ya tengo el valor de datos de omega, tengo la frecuencia. No sé qué pedía el problema este. A ver, déjame ver qué pedía. Dice, sea el siguiente circuito, queremos averiguar cuánto vale la impedancia. ¿Cuánto vale la impedancia? Y dibujemos los diagramas de impedancia, los fasores de corriente y tensión y la suma de las caídas vectoriales en cada elemento de la impedancia. Esta impedancia la vamos a obtener. Entonces, la tensión es B máximo por J al seno omega T más un alfa. ¿Cuál es el alfa acá? Esto que está acá. Esto es alfa. Quiere decir que para tiempo igual a 0, la tensión ya tiene un valor. Es como lo que yo dibujaba la formita de onda desfasada de tensión. Bueno, entonces, esta expresión la puedo escribir como, acá le falta el B máximo, ahí le faltaría un B máximo, multiplicado por E a la omega T más alfa. O sea, sería los 150, que era como datos, son estos valor máximo, esto es BM también,